Sí, sí se ve todo bien. ¿Ahí se me escucha? Sí, se escucha bien. Sí, sí, perfecto, Fer. Bárbaro. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la porción más interna de la célula. Si bien en esta imagen que hacemos un poco un repaso de la estructura general, desde afuera hacia adentro estábamos conociendo cómo era esa gran fábrica, que es la célula, y ustedes habían visto ya la membrana plasmática, todos los organoides y las estructuras que forman parte de ese citoplasma, y hoy vamos a hablar de la parte más pequeña de la célula, que es el núcleo y todos sus componentes, que también, como el resto, como es una estructuras coordinadas en todo su trabajo, tiene su gran importancia. Bien, entonces cuando hablamos y queremos definir lo que es núcleo, el núcleo de esa célula decimos que es, como les decía recién, el compartimento más pequeño y el más interno de la célula, que va a estar limitado, separado de toda la porción externa del citoplasma a través de una membrana, que es la membrana nuclear, y se va a encontrar en todas estas células que son organizadas, que nosotros estamos estudiando, que son las células eucarióticas. Y dentro de las grandes funciones que tiene el núcleo es que va a tener el genoma de la célula, es decir, va a tener toda la información genética de toda esa célula para toda su vida, de las funciones que va a cumplir, de cómo es su estructura, del tiempo de vida, de toda la información genética que ya van a ver cuando vean ADN, que va a estar dentro del núcleo en ese genoma. También otra de las funciones es que es el almacén de la información genética, porque es donde contiene el genoma. Es también el centro de control celular, bien, porque ya vamos a ir viendo y desarrollando como guía, a través de su información, como decía, todas las funciones de la célula, es donde se va a producir la replicación del ADN, ¿sí? Y también es donde va a ocurrir la transcripción y el procesamiento de los distintos tipos de ARN, que luego de esta transcripción, que es la primera parte que ocurre en el núcleo, van a pasar a través de esa membrana nuclear hacia el citoplasma, a través de unos poros que se llaman complejos poro de la membrana nuclear, que ahora vamos a ver cómo es la estructura de esa membrana nuclear. Entonces, luego de esa transcripción, va a pasar al citoplasma, donde va a ocurrir el resto del proceso, entre ellos la traducción. En el núcleo, que no está dividiéndose, vamos a hablar que dentro del núcleo tenemos el componente principal, que dijimos que era el ADN o el genoma, que en este momento se llama cromatina. En este momento esa cromatina que tiene el ADN, ya vamos a ver cómo está formada esa cromatina, que es la parte más pequeña del ADN, que se llama nucleosoma. Vamos a tener entonces dentro de los componentes esa cromatina, más en la parte más pequeña y más interna dentro del núcleo, y entre la cromatina vamos a tener el nucleolo, que es la estructura más chiquitita, que es donde se produce la síntesis del ARN de tipo ribosómico. Y también se encuentran estos componentes suspendidos en un medio que se llama nucleoplasma. Y va a estar rodeado, entonces, contenido de estos componentes que estábamos viendo por esa envoltura nuclear. Cuando hablemos de las distintas etapas de la célula, nosotros vamos a decir que la célula en su vida va a pasar por unas etapas que se llama ciclo celular. Ese ciclo celular va a tener una etapa que se llama interfase, que es G1, S y G2, donde el núcleo y sus componentes que recién les mencionaba van a estar como lo vamos a desarrollar ahora. Cuando se termina la etapa G2, puede ocurrir dos pasos, que quede en G0, entonces va a quedar en esta forma, o bien que esa célula que se vino preparando haga una división de mitosis o de meiosis, donde cuando ocurre esa cuarta etapa del ciclo celular, que es la etapa M, estos componentes van a hacer un cambio en su estructura que ya los vamos a ver en su momento. Hoy nos vamos a encargar entonces ya de conocer cuáles son los distintos componentes del núcleo para después ver cuáles son los cambios en estas etapas de la interfase y de la división celular.
Esta división celular en las células somáticas se llama mitosis, y esta división celular en las células sexuales se llama meiosis. Nosotros, para observar el núcleo celular, lo podemos hacer con el microscopio electrónico, para poder definir y diferenciar sus distintos componentes. Bien, si nosotros queremos hablar en general cómo es un núcleo, podemos decir que va a tener distintas formas, que va a estar ubicado en distintos lugares, y que también va a haber distinta cantidad de núcleos. Estas son todas las variantes que tenemos con respecto, en general, al núcleo. Podemos decir que la forma del núcleo puede ser esférica. ¿En cuáles? En las células redondas o cúbicas. Nosotros acá tenemos un ejemplo de una célula más o menos cúbica, redondeada, donde el núcleo es 1, es central y es redondo, es esférico. Acá tenemos otra célula donde el núcleo, si bien ahora vamos a ver, varía el tamaño de esos núcleos, también es redondo. Puede tener una forma que es más alargada, este núcleo, donde decimos que la forma es ovalada, y eso ocurre en las células cilíndricas o en las células que tienen una forma como ahusada, como estiradas en los extremos. Acá tenemos el dibujo de una célula que es cilíndrica, y vemos un núcleo que es alargado, que es ovaladito. Acá tenemos otra célula que es cilíndrica, que también tiene el núcleo alargadito, no es redondo, es ovalado. Y acá tenemos otra célula que, si bien también tiene otra forma, que esta es la forma que se le dice ahusada, con los extremos prolongados, porque esto tiene que ver a la función de estas distintas células, cómo se ensambla una célula con la otra, también tiene un núcleo central que es ovalado. La otra definición es que en esta clasificación, que puede tener una forma irregular o con indentaciones, o bien esta forma la vemos acá en esta célula, que es un neutrófilo, donde vemos que el núcleo es un solo núcleo, pero que tiene constricciones de la cromatina y de la membrana nuclear, que hace que tenga lo que se llama distintas lobulaciones. Entonces este núcleo, fíjense qué diferente, que es al que está al lado, a este que les mencioné primero, y a estos que están acá, ¿de acuerdo? Además de la distinta forma, puede tener una ubicación central o una ubicación periférica. Un ejemplo es la célula del músculo cardíaco, que es una célula cilíndrica y que tiene un solo núcleo de ubicación central, que lo diferencia totalmente de esta otra célula que también es cilíndrica, pero fíjense que se ven varios núcleos. Cada célula puede llegar a tener hasta 30 núcleos. Fíjense la diferencia en la cantidad de núcleos cuando la forma de la célula es igual, es cilíndrica, y estos núcleos, además de tener hasta 30 núcleos, su disposición es ubicados en la periferia de la célula. Si nosotros podríamos ver tridimensionalmente, de acá del extremo, veríamos que estos núcleos están en la periferia. ¿Bien? Y este es uno solito, se encuentra en la zona central. Y entonces acá tenemos ejemplos. Le ponemos nombres, como les decía recién, esta es una célula muscular cardíaca, cilíndrica, con un solo núcleo, ovalado y de ubicación central. Una célula muscular esquelética, que también tiene una forma cilíndrica la célula, pero sus núcleos es multinuclear, y son de ubicación periférica y forma ovalada. Y acá tenemos otra célula muscular, es de tipo liso este músculo, donde tenemos un solo núcleo de ubicación central y de forma ovalada. En este otro ejemplo, entonces, tenemos el neutrófilo, por ejemplo, que es un componente de la sangre que les decía recién, que tiene un núcleo que tiene varias lobulaciones. Acá vemos 3, porque nos falta la tridimensión de la imagen. La célula esférica, si pudiéramos verla, seguramente le veríamos más lobulaciones, porque tiene entre 5 a 7 lobulaciones. Y esta célula también de la sangre, que es un linfocito, tiene un núcleo de gran tamaño, que ocupa la mayoría de la célula, desplaza el citoplasma hacia uno de los lados, porque el núcleo es de gran tamaño, es esférico, pero se va hacia uno de los lados generalmente de la célula. Y la primera imagen que vemos, la imagen de un hepatocito, donde es una célula poliédrica, donde tiene el núcleo que es central, que es esférico, pero fíjense en esta célula, que por eso la coloqué en el medio, para que vean que puede tener
un núcleo, como les marcaba acá, y bien puede tener hasta 2 núcleos esa célula. Esto tiene que ver, y es muy importante con respecto, que ahora vamos a ir desarrollando, con respecto a la función del núcleo. Es una célula muy activa, por lo cual necesita gran cantidad de ADN, de información en esa célula, entonces tiene 2 núcleos. Bueno, esta imagen la veíamos antes, que les mostraba una célula donde vemos cómo si bien vamos definiendo las distintas estructuras en forma independiente para poder entender cómo es su estructura, cómo es su función y qué lugar ocupan en la célula, como Ani les decía el otro día, esto es una gran fábrica y como tal, o podemos decir una gran familia, donde cada uno va a tener su lugar, su ubicación, su función, y necesitan trabajar en equipo para que esta célula funcione fisiológicamente y pueda cumplir la función para la cual está. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a conocer puntualmente los 5 componentes que forman el núcleo. Hablando desde la periferia hacia adentro, es decir, desde acá, desde este límite que separa al núcleo con el citoplasma, que es la membrana nuclear, vamos a decir que tenemos la membrana nuclear, después tenemos una pequeña estructura fuertemente adherida a la membrana nuclear, que es la lámina nuclear, parecida al citoesqueleto que está por dentro de la membrana citoplasmática. Luego tenemos el núcleo con la cromatina, y que acá no se ve, pero ya la vamos a escribiendo, y por último la parte más pequeña del núcleo, que es el nucleolo. Entonces, envoltura nuclear, lámina nuclear, nucleoplasma, que es el líquido que contiene al resto de los componentes, la cromatina en sus distintas formas, y la parte más pequeña, que es el nucleolo. Bueno, en esta imagen ya empezamos a ver la membrana nuclear con distintas estructuras. Vamos a ver entonces que, así como la membrana plasmática tiene los canales proteicos que permite el intercambio con el medio extracelular y el citoplasma, el núcleo va a tener unas estructuras que se llaman complejos del poro, que ahora vamos a ver cómo está formada. Esos complejos de poro son verdaderos comunicantes entre el núcleo y el citoplasma para que haya un movimiento fluido de un lado hacia el otro, ¿de acuerdo? En los dos sentidos. Vemos una micrografía electrónica donde vamos a ver que este es el límite de la membrana nuclear. Estas estructuras oscuras son distintas zonas de la cromatina, que se llama heterocromatina. Esta parte más claritas, la gris clarita, es la eucromatina, y luego tenemos ese medio que contiene a los componentes nucleares, y lo más pequeño es el nucleolo. Bueno, entonces ya empezamos con la descripción de esta envoltura nuclear o membrana nuclear. Esta envoltura nuclear o membrana nuclear va a actuar como una barrera membranosa, que es selectiva, como les decía recién, y que es bidireccional, porque va a hacer este intercambio, pero en forma selectiva, de distintas estructuras del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. ¿Cómo está formada? Ustedes ya conocen esta imagen, ya la tienen vista porque es una bicapa fosfolipídica, donde tenemos las cabezas hidrófilas de los fosfolípidos que miran hacia afuera, del otro lado igualmente, la cabeza fosfolipídica hidrófila que mira hacia afuera, y las prolongaciones de esos fosfolípidos, que son hidrófobas, esas patitas que miran hacia el interior, y se enfrentan una capa con la otra, en el interior de esta bicapa fosfolipídica, que sería lo que va a conformar tanto esta pared interna como esta pared externa de la membrana nuclear. ¿Por qué? Porque la membrana nuclear tiene una membrana. Si miramos nosotros, tomamos este pedacito y lo proyectamos acá a mayor aumento, tiene una membrana interna, que sería esta, que mira hacia el núcleo, tiene una membrana nuclear externa, que mira hacia afuera, es decir, acá estaría el citoplasma, sus componentes, tiene un espacio entre la membrana interna y la membrana externa, y entonces describimos que esta membrana, la interna y la externa, está formada por esta bicapa fosfolipídica, que esta bicapa fosfolipídica es
permeable solo a pequeñas moléculas apolares. Son las únicas que tienen la capacidad de atravesar esa membrana fosfolipídica del núcleo del citoplasma y viceversa. Estas membranas se van a unir, fíjense cómo se unen entre sí, y van a permitir que en este espacio, en esta separación, esté esa estructura que es el complejo del poro. Por este complejo del poro van a pasar moléculas polares, van a pasar iones y van a pasar macromoléculas, como por ejemplo los distintos tipos de ARN. Bien. Entonces, como les decía recién y volvemos a ver la imagen, está formada por una membrana externa que mira al citoplasma, una membrana interna que mira al núcleo, y está fuertemente ligada a la lámina nuclear que estaría acá pegada a esa lámina interna, un espacio denominada cisterna perinuclear entre ambas láminas, y complejos, muchos por supuesto, un montón de complejos del poro para este intercambio. Bien, ¿cómo está conformada esta membrana externa que mira el citoplasma? Esta membrana externa se continúa, fíjense, la unión con retículos endoplasma rugoso, que acá vemos un RER, conocido ya por ustedes, y además esta membrana externa nuclear va a tener, igual que RER, adheridos ribosomas en su superficie. Esta lámina externa se continúa con el RER y tiene una estructura muy parecida a la estructura de la membrana del RER. La lámina interna, que la tenemos acá, que es la que mira hacia el núcleo, tiene proteínas integrales de membrana, y como les decía antes, está fuertemente unida a la otra estructura que está por dentro y que está en contacto directo con esta lámina interna, que es la lámina nuclear, que ya vamos a ver es una lámina fibrosa, cómo está formada. ¿Bien? Y entonces es la que mira hacia el interior del núcleo. La envoltura nuclear, como les decía recién, entonces tiene un complejo de orificios llamados poros nucleares. Estos poros nucleares tienen una estructura, que ahora la vamos a ir describiendo cada una de ellas, que forman el complejo del poro nuclear. Y este complejo del poro nuclear va a mediar entonces ese transporte núcleo citoplasmático bidireccional. Bien. Acá tenemos entonces a mayor aumento, lo que describíamos recién, de ambas membranas, la interna y la externa, en un corte ya de una ultraestructura, esta composición química de mi capa fosfolipídica, que ya la conocen de la membrana citoplasmática, y en los espacios los complejos del poro. ¿Cómo está formado este complejo del poro? Tiene una estructura proteínica, porque está formada por 60 proteínas, y la estructura tiene una forma octogonal. Entonces, en el centro de ese complejo del poro va a haber 8 columnas. Estas columnas son proteicas, que se llaman nucleoporinas, y son, ya vamos a ver la imagen, 8 columnas, que en cada extremo van a tener un anillo. Por supuesto que uno de los anillos mira el citoplasma, entonces el anillo citoplasmático, y el otro anillo es el anillo nuclear. El anillo citoplasmático se va a continuar con 8 fibrillas proteicas que están suspendidas en el citoplasma. Y el anillo nuclear se va a continuar también con 8 fibrillas, pero estas fibrillas no quedan sueltas en el citoplasma, sino que se van a unir en un anillo más pequeño que va a conformar toda esa estructura, lo que se llama cesta o jaula, importante para el traspaso de los componentes en ambas direcciones a través del complejo del poro. Cada columna proteica está relacionada con una proteína de anclaje, es decir, que es la proteína que fuertemente la va a mantener unida a esa membrana nuclear. Entonces esta proteína de anclaje, para cumplir esa función, lo que va a estar es ubicada en forma perpendicular al complejo del poro. Ahora vamos a ver la imagen para que se entienda. Y entonces está unida a esa membrana lipídica, que veíamos recién, periférica, y por uno de sus extremos, y por el otro extremo va hacia el centro del poro, formando un retículo de cadenas peptídicas. Acá tenemos la imagen. Entonces, si bien acá es un corte, un esquema para que lo podamos comprender, esto sería la membrana nuclear, esta sería, para ubicarnos, la membrana
nuclear externa, entonces acá encontraríamos el citoplasma. Esta sería la membrana nuclear interna, por lo cual de este lado estaría el núcleo. Y acá tendríamos el complejo del poro, del cual esta es la columna, que dijimos que eran 8 columnas, acá vemos la mitad, está cortado en medio el complejo del poro, para que podamos ver sus componentes. Entonces, las 8 columnas son periféricas, están ubicadas paralelas una al lado de la otra, y van a tener un anillo, esta que mira hacia el citoplasma, y que este anillo citoplasmático se va a continuar con este filamento grueso que está suspendido en el citoplasma. En el otro extremo, yo recién les decía que tenía otro anillo, que era el anillo nuclear, por lo tanto mira hacia el núcleo, de los cuales también salen 8 filamentos, uno de cada anillo nuclear, pero que se van a unir fuertemente a este anillo más pequeño, conformando la canastilla o cesta nuclear. Estos componentes son la canastilla o cesta nuclear, por donde decíamos que pasaban los iones, pasaban las moléculas polares y pasaban todas las macromoléculas. Pero recuerden que esta membrana es selectiva, no es que va a pasar al azar todo lo que quiera. Va a depender de la función y de la necesidad de la célula. Bien, esta estructura entonces del complejo del poro, necesito que esté, para que sea estable, se mantenga firme en su lugar, una unión fuerte a la membrana nuclear. Acá se ve que esta columna proteica está unida por esta proteína de anclaje, y está bien trabada a la membrana nuclear. Lo mismo lo hace en este extremo y lo hace cada una de estas columnas, ¿de acuerdo? Para que se mantenga entonces firmemente. Y bueno, y acá vemos nuevamente un detalle de lo que es la membrana nuclear, que nosotros la describimos a mayor aumento en este esquema. Bueno, esto sería un intento de una imagen un poco más tridimensional para que veamos toda la estructura del complejo del poro, veamos que acá hay otro, con sus filamentos hacia el citoplasma, con sus cestas nucleares hacia el núcleo, y acá entonces aparece otro componente que ya empezamos a observar en esta imagen, a mayor aumento, que es la lámina nuclear, que está íntimamente relacionada con las membranas, principalmente con la membrana interna de la membrana nuclear. Bueno, ¿cómo ocurre entonces este transporte a través de este complejo del poro? Les dije que a través de la membrana fosfolipídica lo hacen pequeños componentes no polares. Luego el transporte a través del complejo del poro va a ser de 2 formas, muy parecido a lo que hablábamos en membrana citoplasmática. Va a ser este transporte a través de difusión simple o un transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ya saben, en la difusión simple el intercambio es sin consumo de energía, pasan complejo del poro sin generar una necesidad de energía, y lo hacen pequeñas moléculas y lo hacen proteínas de bajo peso molecular que sean de tipo hidrosolubles. Ahora, el transporte activo lo va a hacer con un consumo de energía. ¿Quiénes van a pasar de un lado al otro en forma activa? La mayoría de las proteínas y de ARN. Las histonas, las ADN polimerasas, las ARN polimerasa y los factores de transcripción, por ejemplo. Para lo cual, para hacer este transporte activo, lo que nosotros vamos a necesitar es un receptor que reconozca, recuerden que es selectivo el traspaso, entonces reconozca a quienes hay que transportar. Y para ello tenemos receptores de transporte que se van a unir a estas proteínas o a los distintos tipos de ARN, por ejemplo, y para hacer el transporte desde el citoplasma hacia el núcleo, los receptores de transporte se llaman importinas, que son los que van a hacer este paso hacia el núcleo. Cuando es al revés, necesitamos llevar estas estructuras del núcleo hacia el citoplasma, vamos a tener receptores de transporte llamados exportinas, que son las que se van a unir, van a guiar el paso hacia el citoplasma, y para lo cual necesitan energía. La energía que se las va a dar el GTP, el guanosin trifosfato, que va a unirse a una proteína de unión y van a formar un complejo. La proteína de unión se llama RAN, y la proteína de unión, entonces RAN se va a unir al GTP. Entonces ellos, este complejo RAN-GTP, son los que van a dar la energía para que ocurra parte de este proceso, que ahora lo vamos a ver. Acá tenemos representados entonces la membrana nuclear
de este lado tendríamos el citoplasma, de este lado tenemos el núcleo, y acá tenemos representado el complejo del poro. Nosotros, por ejemplo, queremos llevar una proteína que se encuentra en el citoplasma, o el ARN, por ejemplo, nuclear, que va a tomar la información, va a hacer la transcripción del ADN, necesita atravesar esta membrana nuclear, lo va a hacer a través del complejo del poro, y para ello necesitamos, entonces dijimos, este transportador, que va a ser la importina, que va a tener ese receptor. Entonces esta importina va a venir, va a ir al lugar a reconocer esa carga proteica, se va a unir a ella, y este complejo importina, ARN, por ejemplo, o proteína, van a pasar juntas por el complejo del poro. Van a llegar a los filamentos, se van a relacionar con las proteínas del complejo del poro, van a atravesar este sistema de jaula o cesta nuclear y van a llegar al núcleo. Cuando atraviesan este complejo del poro y llegan al núcleo, acá encontramos el RAN GTP, que el RAN GTP lo que va a hacer es va a unirse a la importina y va a hacer un cambio en la conformación de la importina para que esta importina pueda liberar esta proteína o este ARN mensajero, por ejemplo, en el núcleo. Y este complejo, importina, GTP y RAN, que lo vemos acá, lo que van a hacer es salir del núcleo e ir nuevamente al citoplasma. ¿Por qué? Porque estas importinas siempre tienen que encontrarse en el citoplasma, para que cada vez que haya que hacer un transporte hacia el núcleo, esté preparado para hacer este viaje y unirse a lo que tenga que importar. ¿Qué ocurre cuando este complejo, importina, GTP, RAN, atraviesan el complejo del poro? Vamos a tener un cambio en su estructura. El RAN gap lo que va a hacer es que este guanosín, este GTP, se transforme en GDP y libere un fosfato. Nuevamente, este cambio en el GTP-RAM, con la liberación de un fosfato, va a hacer que se libere la importina. Entonces esta importina va a quedar preparada para un nuevo proceso, como dijimos recién, que hace este camino. Este GDP-RAN liberado va a entrar por el complejo del poro y acá en el núcleo va a transformarse en GTP. Entonces el RAN GTP está en gran cantidad como reserva para el transporte dentro del núcleo. ¿Se entendió? Profe, ¿puedes repetir Sí. la última parte desde que cambia la estructura? Bien, cuando la importina libera, se une al GTP-RAN, hay un cambio en la estructura de la importina, lo que va a permitir que esta proteína o este ARN mensajero, por ejemplo, sea liberado del núcleo. Entonces, este complejo que queda, importina, RAN-GTP, va a atravesar el complejo del poro. Pero de este otro lado tenemos el RAN-GAP, que lo que va a hacer es actuar sobre el GTP que teníamos acá, este guanosín trifosfato, para que libere un fosfato. Esta modificación, esta hidrólisis que se produce, hace que se transforme en GDP-RAN. Esto libera a la importina. Las importinas van a quedar siempre en el citoplasma para producir este transporte hacia el núcleo a través del complejo del poro. Ahora, esta asociación GDP-RAN necesita entrar al núcleo para actuar. Primero, transformarse otra vez en GTP, es decir, tener la energía para hacer el transporte. Segundo, como reserva energética para que cada vez que una importina entre con un componente al núcleo, pueda tomarla y pueda transportarla y llevarla al citoplasma y dejarla ahí, que es donde va a cumplir su función. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a tener el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? Que estos componentes que vinieron al núcleo, la proteína, por ejemplo, o este ARN mensajero ya tomó la información del ADN, tiene que irse hacia el citoplasma, que es donde va a seguir su proceso. Entonces, esta proteína, que va a tener su receptor, se va a unir, en este caso, a lo que se llama exportina. Esta exportina va a ser un complejo, porque necesita la energía, se va a unir al RAN GTP, la exportina, y por el otro extremo se va a unir a esta proteína o este ARN mensajero, por ejemplo, forman este complejo, atraviesan el complejo del poro, por la cesta nuclear, por el poro, llegan al citoplasma y ocurre un proceso exactamente parecido al de la importina. Cuando atraviesa el complejo del poro se va a encontrar con el RAN-GAP,
que va a hacer la hidrólisis del GTP, transformándolo en GDP. Entonces, este GDP va a liberar un fosfato y esto va a permitir que se separe la exportina y separe y libere a la proteína o a ese ARN mensajero para que siga su camino, su trabajo dentro de la célula. Lleva la información genética, por ejemplo, ese ARN mensajero para la síntesis de una proteína. ¿Qué ocurre con esta exportina? ¿Y qué ocurre con este complejo RAN-GDP? Ambas vuelven a entrar al núcleo. Entran por el complejo del poro y van a quedar siempre en el núcleo. La exportina ya preparada para un nuevo transporte a través de la membrana hacia el citoplasma, y este complejo RAN, que era RAN-GDP, cuando entra al núcleo, hace su carga nuevamente y se transforma en RAN-GTP, el complejo, para ya estar listo para dar la energía para un traspaso del núcleo al citoplasma, por el complejo del poro. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces cuál es el componente que está por dentro de la membrana nuclear, que está íntimamente, fuertemente unido a la membrana nuclear, que es la lámina nuclear. La lámina nuclear es una malla que se dice que es rígida y está formada por un montón de filamentos intermedios de origen proteico. Estos filamentos intermedios son de tipo electrodensos y también están formadas por proteínas asociadas a estos filamentos intermedios. La lámina nuclear es muy importante también, y lo que va a hacer en sus funciones le va a dar soporte estructural al núcleo, va a también organizar el núcleo, va a regular, ya vamos a ver cuando veamos ciclo celular y división celular, va a regular el ciclo celular, y también va a ayudar a la diferenciación cuando se forme nuevamente el núcleo. ¿Cómo está formada la lámina nuclear? La lámina nuclear es formada por proteínas de distintos tipos. Proteínas fibrosas, que son las lamininas de tipo A, B y C, que como les decía recién, las lamininas son filamentos intermedios, que lo que van a hacer es ensamblarse entre sí para formar estas lamininas, que es la porción más pequeña de estos filamentos. Se van a ir ensamblando las distintas lamininas para formar los filamentos. A ver. Y acá entonces vamos a ver, lo más pequeño de esas lamininas de tipo A, B y C son las cadenas polipeptídicas de laminina. Acá vemos una cadena polipeptídica, que una cadena polipeptídica lo que hace es enroscarse con otra cadena polipeptídica, como lo vemos acá, y dos cadenas polipeptídicas enrolladas entre sí van a formar lo que se llama un dímero. A su vez, estas cadenas polipeptídicas tienen una parte que es la cabeza y la cola, que son sus dos extremos, y cada uno de todos estos dímeros que se van formando, entonces ambas cabezas de este dímero se van a relacionar, como se ve acá, con la cola de otro dímero, entonces otra cabeza con otra cola, y esto lo que va a formar es la secuencia de cada dímero unidos cabezas con colas, van a formar lo que se llama un polímero de esta lámina nuclear. A su vez, esos polímeros se van a ir relacionando entre sí, formando lo que es el filamento de lamininas de tipo A, B y C que conforman la lámina nuclear. Fíjense cómo se unen los distintos polímeros, formando y acá seguirían otras, por supuesto en la secuencia, formando los filamentos de la laminina. Bueno, este es un esquema donde está representado con estas crucecitas, entonces esa lámina nuclear en íntima relación con la membrana interna con la lámina interna de la membrana nuclear. Bueno, entonces, dijimos que tiene esos filamentos que son las lamininas de A tipo y B, que forman los filamentos de la lámina nuclear, y también vamos a encontrar distintas proteínas que van a interactuar, esas proteínas, con la membrana nuclear interna, que son la hemerina, las proteínas SUN y los receptores de la laminina B. Ahora vamos a ver un esquema donde las vamos a ir ubicando a ellas, y también, además está relacionada con la membrana nuclear interna, también está relacionada más hacia adentro con la cromatina, es con una variedad de cromatina que es la heterocromatina, ubicada en forma periférica, está apoyada en esa lámina nuclear por las mismas interacciones, por estas proteínas llamadas hemerina y receptores de la laminina B. Fíjense cómo no está todo suelto, cómo hay una relación y un vínculo muy estrecho
entre los distintos componentes para ir armando esta estructura nuclear. Bien, entonces acá pasamos a un esquema donde estaríamos viendo entonces nuevamente la membrana nuclear con su lámina externa que mira hacia el citoplasma, su cara citoplasmática, donde vemos, dijimos que tenía ribosomas adheridos en la membrana externa. Recuerden que también se continuaba con el RER, la unión de la membrana externa con la membrana interna nuclear, donde esta membrana interna ahora empezamos a ver cómo se relaciona y se une a la lámina nuclear, el espacio o cisterna nuclear entre ambas membranas, la interna y externa, y el complejo del polo con sus distintos componentes. Las columnas proteicas, los anillos citoplasmáticos, los filamentos gruesos que están en el citoplasma, los anillos nucleares, los filamentos nucleares y el anillo más pequeño que se une a esas 8 proteínas nucleares formando esta cesta nuclear. Acá vemos entonces las lamininas que conforman la lámina nuclear. Acá vemos pequeñas proteínas a través de las cuales, esto es la heterocromatina de tipo periférica, unida a la lámina nuclear a través de distintas proteínas que se unen fuertemente a la heterocromatina, y hacia el lado de la membrana nuclear, yo le había mencionado que tenía la hemerina, los receptores de lámina nuclear, que se unían fuertemente. Fíjense cómo estas proteínas están bien unidas, bien agarradas en esta membrana nuclear interna, a la lámina, y cómo están unidas a la lámina, ¿de acuerdo? Esto hace una unión muy fuerte entre la lámina nuclear y la membrana nuclear. La hemerina, los receptores de laminina B, y también tenemos, se me fue, un complejo que se llama link, que en este dibujo no está, donde tenemos otra proteína que les había mencionado antes, que se llama SUN, que también se encuentra acá uniendo la lámina nuclear con la membrana nuclear. Esta proteína SUN está en contacto con otra proteína que se llama CAS, o CASH, que esta proteína CASH va a estar en la membrana externa. Ambas proteínas, la SUN, que toma a la lámina nuclear y a la membrana interna de la membrana nuclear, junto con la proteína CASH, que está en la membrana externa, forman un complejo, que es el complejo LINK. Y este complejo LINK, formado por esas dos proteínas, lo que hacen es unir a la lámina nuclear con el citoesqueleto del citoplasma. Fíjense cómo está muy bien unida y sostenida toda esta estructura. ¿Se entendió? Las proteínas que unen a la lámina nuclear con la heterocromatina, ya se las había nombrado también, que era la hemerina y los receptores de laminina B. Bueno, el componente que le sigue, que es hacia adentro, es el nucleoplasma, que ahora se los va a describir Luisa. Pero antes que continuemos, no sé si tienen alguna pregunta, ¿se entendió hasta acá? Sí. Bien, Bueno, Luisa. bueno, este es otro componente importante que tiene el núcleo. Es como un líquido, un compartimiento que tiene el núcleo, en el cual se va a encontrar la cromatina y el nucleolo. El nucleoplasma es como algo que está sosteniendo toda esta estructura y presenta en su interior la lámina nuclear, que recién se dijo, los filamentos proteicos y metabolitos. Entonces el nucleoplasma está en la porción esa, que no es ni cromatina ni nucleolo. Todo lo que demás que hace de relleno del núcleo es el nucleoplasma. Bueno, dentro de otros elementos que tenemos en el núcleo está la cromatina. La cromatina vamos a encontrarla en la parte más interna también, y formando este complejo de ADN. Esta cromatina va a contener la información genética, que es el genoma. En la cromatina entonces vamos a tener estas proteínas asociadas, que se llaman histonas, y las no histonas. Son también proteínas de tipo basófila, o sea que tiene afinidad por los colorantes
básicos. Entonces, cuando veamos en el preparado histológico, vamos a ver que esto está teñido de color violeta, ¿sí? Está organizada esta cromatina en dos estructuras que se diferencian por cómo se van desplazando. Entonces tenemos la eucromatina, que es una cromatina dispersa, que es activa, y tenemos la heterocromatina, que está condensada y está inactiva. En la heterocromatina, que es una tipo de cromatina bien condensada, vamos a ver que esta heterocromatina se va a ubicar en distintas regiones dentro del núcleo. En la parte más periférica o marginal asociada con la membrana nuclear interna va a estar la heterocromatina marginal, ¿sí? Es la más periférica asociada a la membrana nuclear interna. Después, en la parte media, donde están los cariosomas, estas heterocromatina también va a formar acúmulos de ADN en la parte media. Y tenemos asociada al nucleolo más interna, esta cromatina, la heterocromatina asociada al nucleolo, ahora le voy a mostrar la imagen, que también está condensada y está en diferentes lugares del núcleo. Esta heterocromatina lo que va a tener es distintos fragmentos en la cual un fragmento de la cromatina, la heterocromatina, va a llamarse facultativa. Ese fragmento son regiones de ubicación nuclear y cromosómica que varía según el estado y puede activarse. Entonces, una fracción de la heterocromatina que es condensada se va a llamar facultativa. Esa porción es la que puede llegar a activarse. Entonces ahí va a generar los distintos estadios. La otra porción de heterocromatina que se llama constitutiva son regiones de secuencias repetitivas y genéticamente inactiva. Acá está siempre igual, no va a cambiar. Entonces es un tipo de heterocromatina constitutiva. Ese pedacito de heterocromatina nunca va a cambiar. La porción facultativa sí, es la que va a poder activarse y va a cambiar su conformación. Bueno, acá tenemos la heterocromatina tipo marginal, la que es la más periférica, son acúmulos. Es como que estoy hablando de un rosario que está bien apretadito, sin desarmar en la porción periférica de la membrana nuclear interna. Esa es la marginal, la cromatina marginal. Después tenemos la cromatina tipo cariosoma, ¿sí? Que está en el medio, que está en contacto con la eucromatina, en el nucleoplasma. Ese también es heterocromativa llamada cariosomas, heterocromatina llamada cariosomas. Después tenemos la heterocromatina asociada al nucleolo en este caso, que también es una condensación, es un acúmulo de cromatina bien condensada. Tenemos entonces, dije recién, la heterocromatina está bien condensada y la eucromatina. La eucromatina es una porción de la cromatina que se activa, que se descondensa, que se abre. Esta es la que nosotros necesitamos para generar después los distintos, vamos a hacer la duplicación del ADN, vamos a hacer la transcripción. Todo eso es cuando se abre la cadena. Bueno, el nucleosoma. Nucleosomas son unidades más pequeñas de la estructura de cromatina, representa el nivel de plegamiento del ADN, ¿sí? ¿Qué quiere decir nucleosoma? Pequeños cuerpos que están formadas por las histonas, que son proteínas, ¿sí? Histónicas en forma como de globo, redondeada, granular, que son 8, acá está. Tenemos 8, son 2 de cada una de las histonas que se van a juntar, ¿sí? Y se van a llamar octómeras. Está formada por 8 histonas, 2 de cada una, 2H3.
2H2B, 2H2A y 2H1. Perdón, H1 es la porción en la cual va a formar también esta octómera. Bueno, este nucleosoma, voy a ir en la anterior a esta, por favor. Ahí. Representa el primer nivel de plegamiento de la molécula de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que el nucleosoma es un repliegue que va a formar esa cromatina y va como encogerse, se va a hacer más chiquitita, el ADN se va a plegar, entonces va a permitir mayor almacenamiento de ADN. En las células de división, la cromatina se va a condensar tanto que va a formar después estos cuerpos bien definidos que se llaman cromosomas. En los cromosomas, la palabra lo dice, como bien teñidos, se van a ver también con la hematoxilina eosina, la hematoxilina es la que la va a teñir y se va a ver bien violeta, bien teñido. Bueno, en esta porción entonces dijimos que el nucleosoma vamos a tener tanto en la heterocromatina como en la eucromatina. Vamos a el siguiente dibujito. Vean, no, en el mismo. En el mismo. Ah, perdón. Ahí, Sí, ahí. acá. Bueno, veamos que este va a formar el filamento de cromatina. Vean cómo se va a pliegar, se va a envolver esta cromatina sobre las octámeras, que son las histonas que dijimos, que se acumulan ahí para permitir que se repliegue, que se envuelva esta cadena de ADN. Fíjense que acá tengo un nucleosoma, acá tengo otro nucleosoma y otro nucleosoma. Todas estas nucleosomas se van a acumular, como se van a repliegar, y van a formar los solenoides. Son acúmulos bien condensados de ADN. Acá otra vez, más abajo, se van a seguir acumulando. Tenemos estas que son histonas, ¿sí? Formadas por histonas, octámeras, proteínas que van a envolver el ADN. Tenemos esta otra, que son cromatinas más formadas por proteínas no histónicas, ¿sí? No redondas, sino proteínas más, fibras más alargadas, ¿sí? Que también van a plegarse. Acá tenemos un cromosoma, ¿sí? Dibujo, que van a ver que van a tener un nucleosoma y los distintos niveles de configuración de la cromatina. O sea, si yo tengo un cromosoma, esto tengo que ver las partes que tiene el cromosoma. Tenemos que el cromosoma en su centro, se van a unir dos cromosomas y van a formar el centrómero acá. Bueno, y se van a ir plegando. Después tenemos vamos a ver más adelante las condensinas. Bueno, esta es una estructura de un neutrófilo. Está este dibujo acá, este esquema, para que ustedes vean que el neutrófilo polimorfo nuclear, quiere decir mucha forma, polimorfo. Acá está el núcleo. Después explico lo del cromosoma. Polimorfo, ¿qué quiere decir? Que este núcleo se va a dividir en lobulaciones. Puede haber de 5 a 7 lobulaciones. Y en ese núcleo van a tener una estructura que se llama corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr, ese palillo de tambor que está ahí, se va a observar en el extendido de sangre de una mujer, que me va a dar acá la estructura femenina. Ese palillo de tambor van a estar en las células femeninas. Entonces ahí me va a determinar el sexo. ¿Ve? El segundo cromosoma X femenino se condensa en el núcleo, en interfase, y puede verse en el neutrófilo también como un apéndice dilatado. Tiene un aspecto de palillo de tambor que sobresale el lóbulo nuclear. Fíjense entonces, este es un polimorfo nuclear neutrófilo que en su estructura del núcleo van a encontrar esta estructura que se llama corpúsculo de Barr. Le pusieron corpúsculo de Barr porque el científico que la descubrió fue Barr. Es importante para ver el sexo. Si yo veo esta célula, que es un neutrófilo, y veo esta estructura en el núcleo, digo, este es una célula femenina de una mujer. ¿Está? Entonces va a determinar el cromosoma XX. Vamos ahora a lo que es el cromosoma. Te agrego que esta es una de las zonas, por ejemplo, de la heterocromatina facultativa, que siempre va a ser inactiva, que no va a actuar en el proceso
y que siempre va a estar en los cromosomas X sexuales femeninos. Bueno, vamos a ver las partes del cromosoma y qué es un cromosoma. Bueno, dijimos cuerpos bien condensados, o sea, es una heterocromatina, bien condensado, formando estos cuerpos. Estos cuerpos van a tener una porción central donde se van a unir y se va a llamar centrómero. Y las partes de las cromátides son los extremos, ¿sí? Son estas porciones que se llaman cromátides. Tienen una fracción terminal que se llama telómero, la parte más externa. Acá, en este preparadito que vemos, el nucleolo, y acá en la parte de la cromatina, van a ver que están este montón de cuerpos o cromosomas bien condensados. Estos cromosomas vamos a tener en el núcleo siempre, son 46 cromosomas que tenemos en la célula humana. Estos cromosomas se determinan, ahora vamos a mirar, acá, bueno. El cromosoma tiene entonces las componentes de los cromosomas, las cromátides, ¿sí? Los extremos, el centrómero en el medio, y tenemos los telómeros en las terminales. Esta cromatina bien condensada, que ya ahora se formó este cuerpo, estos cuerpos son 46 cromosomas puros en cada uno de los núcleos. Bueno, este cromosoma tiene que determinar el ADN, el genoma humano, ¿sí? Está envuelto siempre por proteínas, como dijimos antes, las cadenas de ADN, la cromatina en sí, que se va a envolver en las proteínas que dijimos que son las histonas. Cuando vamos a estar en el núcleo y necesitamos una duplicación del ADN, como dice acá, que tiene varios genes, porque yo necesito duplicar este ADN para formar una célula nueva en la mitosis, este ADN se abre, se desespiraliza, se desenrolla, y se puede leer los códigos genéticos. El ADN siempre va a estar unido a las bases púricas y pirimídicas. Acá tenemos la adenina, que se va a unir con la timina, ¿sí? La citosina se va a unir con la guanina. Estos son nucleótidos, ¿sí? Que se van a unir por las bases púricas y pirimídicas. Si dijimos púricas, vamos a decir que es la adenina y la guanina. Si digo pirimídicas, van a ser la timina, ¿sí? El uracilo, y acá, para acordarnos, yo generalmente hago una memotecnia. Entonces digo, si la timina se va a unir con la guanina, la timina se va a unir con la adenina. Siempre va a ser lo mismo, guanina con citosina. Se va a repetir estos códigos en el ADN, nunca cambia. Siempre va a ser citosina, guanina, adenina, timina, ¿sí? Esto pasa en el ADN. Son códigos bien estructurados y jamás cambian. Lo que hace es abrirse estas cadenas para formar la duplicación del ADN. ¿Por qué necesito la duplicación del ADN? Porque voy a formar otra célula hija de igual cantidad de cromosomas. Entonces, si yo tengo 46 y yo necesito duplicar esta célula, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que duplicar la cantidad de ADN. Por eso se abre estas hebras y se copian y genera estos códigos genéticos. Entonces, adenina, timina, citosina, guanina, repite, adenina, timina, citosina, guanina. Siempre van a ser repetitivas y se abren para formar las cadenas que necesito para formar otro ADN en el ser humano. Entonces dijimos que yo en la división mitótica voy a tener que abrir estas cadenas y leerla y formar en el núcleo el ADN. ¿Está? ¿Se entiende lo que es ADN y cómo se va a ir formando dentro del núcleo? Para Miren agregar, que acá se está dispersando.
Cuando empieza a formar estos cromosomas y se van dispersando, ya la célula se está preparando. La célula se prepara para la división mitótica. ¿Y cómo se prepara? Se forman estos ciclos que están en periodo de interfase. Entonces tenemos la interfase, la cual se va a preparar para formar después la mitosis. La interfase, como dijo al principio, Fernanda, perdón, que tenemos un periodo de G0, un periodo de G1, un periodo de S, un periodo de G2, y después ya se va a generar la mitosis. Primero se hace un ciclo que es la interfase, se prepara la célula para la división de la mitosis. Después vamos a volver a dar toda la parte de mitosis, solamente los nombres para que ustedes vayan familiarizándose de lo que podría ser un ciclo y para qué sirve. ¿Está? Y para Bueno. agregarles, la célula tiene 23 pares de cromosomas, de los cuales estos 23 pares de cromosomas, 22 pares son células somáticas, y el último par, los 22 primeros son pares de cromosomas somáticas, y el par 23 es el par sexual. Los 22 pares somáticos, se dicen que es diploide porque tiene 2N, es decir, tienen todos 2 pares de cromosomas que lo conforman, y son idénticos los cromas entre sí. Entonces, se dice que esos cromosomas que son idénticos, que conforman esos 22 pares somáticos, son autosomas, porque son exactamente iguales. Y el par 23 es el par de cromosomas sexuales, que acá tenemos que marcar la diferencia entre X y Y, donde la mujer va a tener 2 cromosomas que son idénticos, entonces también serían autosomas, que son 2X, y donde el varón en este cromosoma sexual, a diferencia, va a tener un X y va a tener un Y. ¿Está? Entonces, este par sexual, que es el que va a marcar en la fecundación, la diferencia entre cuando se produzca la unión de un cromosoma de la mujer, que siempre va a exponer un cromosoma X, y se una con el cromosoma del varón, que va a exponer un solo cromosoma, uno, que puede ser el X o puede ser el Y. Si se unen un X de la mujer con un X del varón, dará entonces origen al sexo femenino. Y si se une un X de la mujer, que dijimos que siempre va a ser un X, el que expone la mujer, si se une con un Y, va a dar origen a un varón, ¿de acuerdo? En ese cromosoma número 23, que es el par de cromosomas sexual. ¿Entendió? Después ya van a describir mejor cómo es toda esta función a nivel de los cromosomas. Pero para que sepan, entonces todas las células somáticas son células diploides con 46 cromosomas, son 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. XX en la mujer, XY la sexual en el varón. Bueno, también tenemos que hablar que en el núcleo, además de formarse una duplicación en la cual, perdón, seguimos con núcleo. Bueno. Ahí en la parte de cromosomas. Además de formar esto de cromosomas, forman las células somáticas y las células sexuales, para generar las dos divisiones, una división celular mitótica, son las células somáticas, y la división celular de células sexuales se llama meiosis. Mitosis, células somáticas. Meiosis, células sexuales. Bueno, además de determinar eso, el ADN, en el núcleo hay una importante función que es la transcripción. Esta transcripción lo que va a generar es el ARN mensajero va a hacer una copia de lo que es el ADN y va a ir al citoplasma del ARN, que pasa por los poros, sistema de poros nucleares, pasan los ARN mensajero y lleva la información hacia el núcleo, el cual va a determinar el tipo y qué proteína se está ordenando para formar en este momento. Entonces forma, por una parte, la duplicación que no sale del núcleo, y por otra parte forma la transcripción que va a salir del núcleo para formar en el citoplasma las proteínas. Perdóname, Luisa, un segundito. Sí. Creo que están preguntando bastante por el tema de lo que vos estás charlando muy bien, de la parte de cromosomas. Toda esta cuestión, tenemos un teórico especialmente que los profes le van a hablar sobre genética,
que es el próximo teórico, entonces todo va a ser muy ampliado este tema, por supuesto. Ahora lo que está haciendo Luisa es presentarles. Quédense tranquilos que van a tener un teórico de cromosomas y de genética, entonces no se adelanten, por favor, porque realmente lo que están explicando las profes es muy difícil separar toda la parte genética y no cuando están hablando de núcleo. Por eso las doctoras se lo están presentando ahora, de este tema que es bastante complejo, pero que en la planificación nosotros lo tenemos destinado un día especialmente para hablar de toda la parte de genética que tiene que ver no solamente con el contenido intranuclear, sino que hay cuestiones genéticas también en el citoplasma. Más que nada para eso y para que veo que están haciendo muchas preguntas y seguramente al final del teórico me van a abundar las preguntas. Más que nada desde este punto de vista. Hoy el teórico es núcleo y los doctores lo están desarrollando en forma brillante. Nada, gracias Luisa, solamente eso. Bueno, entonces, decíamos que teníamos en el núcleo también una importante función que va a generar en el ADN, se va a ser copiado por un ARN mensajero, el cual va a llevar la información de qué tipo de aminoácido, qué tipo de proteína se tiene que formar para esa célula. Entonces, pasa el ARN mensajero por los sistemas de poro y va al núcleo, al citoplasma. En el citoplasma tiene dos posibilidades de unirse este ARN mensajero. Se va a unir al RER, retículo endoplásmico rugoso, para formar proteínas de exportación. Y también vamos a tener en el citoplasma los ribosomas, que ahí van a formar las proteínas estructurales. Vamos al nucleolo. El nucleolo. El nucleolo es un sitio donde se produce la síntesis de proteína de ARN ribosómico y el armado inicial de las proteínas. Entonces tenemos el nucleolo, que participa en la regulación también del ciclo celular, y es una región no membranosa del núcleo. Entonces, repito, el nucleolo puede que haya en la célula un nucleolo, dos nucleolos, depende de la actividad de la célula. Y el nucleolo puede estar, ven ahí, el nucleolo se ve más hacia un polo, ¿sí? Se organiza más hacia un polo, ¿sí? Más cerca del nucleolo de lo que es la membrana nuclear interna. Este nucleolo entonces va a tener estas zonas que dijimos recién, una zona donde va a ser el armado inicial de los ARN ribosómicos, y contiene los genes del ARN ribosómico, que son transcripcionalmente activos. Estos van a variar bien de tamaño, pueden estar desarrollados en las células activas, como la síntesis de proteínas. Cuando más activa es la célula, más proteína tiene que formar, más nucleolo va a tener. Y puede presentarse entonces más de un nucleolo. Acá tenemos un nucleolo, acá tenemos otro nucleolo. Esta estructura que tiene el núcleo, que es el nucleolo, tiene bastante zonas, ¿sí? En la cual va a determinar qué se forma en cada zona. Estas diferentes regiones presentan los sitios de fase progresiva de transcripción del ARN, de procesamiento y ensamblaje de las ribosomas o los ribosomas. Estos ribosomas se llaman preribosomas, que se exportan al citoplasma, donde es ensamblado formándose los ribosomas maduros. Entonces, el nucleolo tiene bastante zonas. Tenemos una zona A, que es una zona de par amorfa, una zona F, que es la parte fibrosa, y una zona granulosa. ¿Para qué? Porque hace varias actividades el nucleolo. Entonces, van a ir pasando de zona, organizando todos los elementos que tienen que formar. Dijimos los ARN ribosomales, los preribosomas, va a haber también los otros tipos de ARN que se va a ir formando una vez que va cambiando de estructura. En este lugar donde tenemos los nucleolos, dijimos entonces los diferentes tipos. Perdón, un poquito, ahí, bueno. Entonces, vamos a repetir. Este es una microfotografía de un microscopio electrónico. Esta microfotografía del microscopio electrónico
vamos a ver, voy a ir desde afuera hacia adentro, que vemos el envoltorio nuclear, que son dos membranas. Estas dos membranas se van a unir en los poros nucleares y van a formar el complejo de poros. Estas dos membranas dijimos que tienen la composición química igual que la membrana plasmática de la célula. Lo único que va a cambiar son las estructuras que tienen por fuera la membrana nuclear externa adherida con ribosomas y se van a ser continua con el retículo endoplásmico rugoso. Para determinadas proteínas pasan por ahí y generan las proteínas que después van al Golgi, las proteínas de exportación que van hacia el espacio extracelular. Si yo tengo que por los poros me pasan los sistemas de ARN mensajero y me va a ir al citoplasma, a los ribosomas sueltos, generan los poliribosomas y van a generar estas proteínas estructurales o proteínas que quedan dentro de la célula. Ahí ven los dos tipos de proteínas que generan el núcleo. Fíjense que el núcleo tiene entonces la membrana externa con los ribosomas y que a veces se unen con los RR, retículo endoplasmico rugoso. Tienen la membrana interna, que es especializada, van a unirse con la lámina nuclear, la cual le va a dar sostén y estructura cuando esta membrana nuclear en la mitosis se va a desintegrar y después se vuelve a formar. Entonces la lámina nuclear lo que va a hacer es darle todos los elementos de sostén para volver a formarse la membrana nuclear. Esta membrana nuclear que es dos capas, una interna y una externa, y todo se vuelve a formar exactamente igual como el núcleo de la madre. Esta estructura que dijimos que es la lámina nuclear, que está unida con la membrana nuclear interna, es la que le va a dar soporte. Acá también está la eucromatina, que es la cromatina dispersa, eso que se ve blanco, que se ve la que es activa. Esta eucromatina, dijimos entonces, es la cromatina laxa, la cual se va a activar para formar todas las funciones del núcleo. ¿Estamos? Entonces, se puede hacer como un resumen y vean los elementos. Desde la membrana nuclear, hablamos de la envoltura nuclear, porque son doble capa de fosfolipídica. Los elementos van a variar, algunos elementos que están adheridos a los ribosomas por fuera, adentro van a estar adheridos con la lámina nuclear interna, y todos los demás elementos que están dentro del núcleo. Como dijimos antes, en este caso acá hay un solo nucleolo, pero si yo tuviera dos nucleolos, como pasa con las células muy activas, va a haber más actividad, entonces va a tener más nucleolos, voy a tener que acelerar el tema de la síntesis de proteína. Yo acelero el tema de la síntesis de proteína cuando tengo los ARN, los cuales me forman en los nucleolos o en el nucleolo. ¿Se entiende cómo se va formando? Va a ir una interacción del núcleo citoplasma al núcleo. En el citoplasma tenemos las proteínas que va a necesitar el núcleo, entonces tiene que pasar del citoplasma al núcleo por ese sistema de poros para formar las proteínas que necesitan el ADN para después formar otras estructuras. Se entiende que una interacciona con la otra y que no es que solamente es el control de la célula, sino que también se van a mandar proteínas del citoplasma al núcleo y del núcleo al citoplasma. Todos pasan por el sistema de poros, por eso hay mucha cantidad de poros para que haya mayor pasaje. O sea, va a haber como selectividad de los elementos que necesitan el núcleo y selectividad de los elementos que necesitan el citoplasma. Es una interacción continua, hay un pasaje continuo de elementos de un lugar hacia otro, y lo que va a determinar que el núcleo no solamente es de controlar, sino que también de necesidad de elementos que hay en el citoplasma. Una depende de la otra, no solamente ordena, sino que también recibe elementos que necesita la célula. Yo les quería marcar, que yo te estaba marcando, Luisa, recién cuando vos decías, la porción gris clarita sería la eucromatina, que es la cromatina dispersa. Estos espacios blancos
que es el espacio que queda entre la eucromatina y la heterocromatina, es lo que se llama el nucleoplasma, que es lo que lo contiene. ¿Está? Entonces, heterocromatina es la cromatina condensada, dispuesta en distintos lugares, por lo cual se ve oscura. La eucromatina es la dispersa, por lo cual se ve gris clarito, porque esos cromosomas están abiertos, están desespiralizados, y estos espacios blancos, entonces, es el nucleoplasma. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Y estos son los libros que usamos de referencia para el teórico de hoy. Muy bien. Dejamos de grabar y ahora